continuar con nuestras clases de literatura. El día de hoy hablaremos de las especies narrativas. Ya en una ocasión anterior hemos explicado que el género narrativo estaba compuesto por obras escritas en prosa, en un lenguaje mucho más cotidiano, pero siempre cuidándose de la vulgaridad. Las especies narrativas son algunas de estas muestras narrativas. Hoy día hemos escogido a 7 de ellas. Vamos a empezar con el mito. El mito es el relato que explica el origen del mundo y de todo lo existente. Sí, mucho tiempo se tomó al mito como una verdad histórica y religiosa. Cómo apareció el hombre, cómo aparecieron ciertos animales, todo se explicaba antiguamente con mitos. Vamos a poner como ejemplo al mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Aquí tenemos un fragmento que dice lo siguiente. Los habitantes de estas tierras eran salvajes que vivían en grupos pequeños y se escondían en las cuevas de las montañas. Ellos, al igual que los animales, se alimentaban de hierbas, raíces y frutos silvestres. Es entonces que el Padre Sol, el Inti, decide enviar a sus hijos a la tierra a que funden un imperio y eduquen a los hombres. Como recordaremos, porque todos hemos leído la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo desde primaria, esta historia, este relato, este mito, nos cuenta cómo va a nacer el imperio de los incas, el origen del Tahuantinsuyo. Por esta razón, esto es un mito. Pasemos ahora a la leyenda. La leyenda es el relato que mezcla hechos reales con fantásticos y que tiene como situaciones comunes los sucesos sobrenaturales. Mucho cuidado porque se confunde a menudo a la leyenda con el mito. Recordemos que el mito cuenta el origen de las cosas, mientras que la leyenda solamente nos muestra hechos sobrenaturales. Vamos a poner, por ejemplo, esta leyenda latinoamericana de La Llorona. El fragmento dice, cuentan que muchos años atrás una mujer que había amado con devoción a su esposo, se enteró del engaño y traición de éste. Dolida y enloquecida, asesina a sus hijos para posteriormente quitarse la vida también. Sin embargo, su alma no halla descanso por el pecado cometido y anda buscando a sus hijos para alcanzar el perdón. Entonces aquí nos cuentan esta historia de esta supuesta alma en pena que anda exclamando ¿dónde estarán mis hijos? Y que justamente es un ser sobrenatural, está fuera de lo común y para muchos esto se mezcla con la realidad. Esto es una leyenda. En el caso del cuento, el cuento es un relato breve de un hecho fantástico o real. Aquí lo que importa es la manera en que se relata la historia. Y la historia presentada es simple con un solo protagonista. ¿Bien? Vamos a poner, por ejemplo, a Hansel y Gretel. Claro, en este caso los hermanitos son los protagonistas y la historia tiene una sola trama. Es decir, en un cuento vemos el inicio, nudo y desenlace de la historia de un solo, bueno, uno, en este caso dos hermanos, ¿no? De una sola línea narrativa. ¿Sí? A ver, aquí tenemos un fragmento de este cuento conocido por todos. Al no tener nada más para alimentar a sus hijos, padre y esposa se ponen de acuerdo para llevarlos al bosque y abandonarlos a ambos. Si mueren en el bosque no será culpa nuestra, sino del destino, decía el papá. De madrugada, aun cuando todo estuviese oscuro, sería el momento ideal para tal acción. Los que hemos leído este cuento sabemos que los papás eran muy pobres y entonces deciden abandonar a sus hijos en el bosque porque no tienen con qué alimentarlos. Y como vemos en la imagen, Hansel va arrojando piedritas que recogió una noche antes cuando escucha la conversación del papá y de la mamá. Va arrojando piedritas en el camino y cuando su papá los abandona, él siguiendo las piedritas puede regresar. Al día siguiente el papá los lleva mucho más temprano y esta vez Hansel no tiene tiempo de cargar piedras y el pan que llevaba como merienda es el que arroja en migajas por el camino.
Lamentablemente, las aves del bosque se comen el pan y cuando Hansel y Gretel, ya abandonados por su padre, quieren volver, ya no encuentran estas migajas y dan vuelta en círculo hasta llegar a la casa de una anciana que tenía pues las paredes hechas de galletas, el techo de chocolate, etcétera. Ellos tocan allí hambrientos, la anciana los hace pasar, bueno, y el resto se supone que tú lo conoces, y si no lo conoces, es una buena oportunidad para que leas la historia. Nuestra cuarta especie narrativa es la novela. La novela, a comparación del cuento, es un relato más extenso y se puede basar también en un hecho real. Sobre todo, la historia en la novela es compleja pues se tiene más de un protagonista, es decir, no solamente se desarrolla la línea narrativa de un personaje, sino de varios de ellos. El inicio, nudo y desenlace de varios protagonistas, de varios personajes de la obra se van a mezclar en algún momento. Tenemos, por ejemplo, la novela Pedro Páramo. Esta novela mexicana, ¿no?, que pertenece al siglo XX, va a contar la historia tanto del padre, que es Pedro Páramo, como del hijo despreciado, que se llama, curiosamente, Juan Preciado, y como también la historia del pueblo y la historia de la única mujer que amó Pedro Páramo. En el fragmento elegido dice lo siguiente, el inicio de la novela. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Bueno, ese es el inicio de la novela, relatado por Juan Preciado, un hijo que no había conocido a Pedro Páramo, y la historia va a continuar y se va a poner hasta escabrosa, porque en el pueblo de Comala, la tierra de Pedro Páramo, todos ya están muertos, y las personas con las que se va encontrando el hijo, Juan Preciado, el muchacho que quiere cumplir la promesa, todas las personas con las que se encuentra son almas en pena. Algo terrible ha pasado en Comala. Y en la novela, conforme la vayamos leyendo, uno la va a ir descubriendo. Pasemos ahora a la fábula. La fábula es el relato breve que tiene una enseñanza moral al final. Sus protagonistas son animales que van a representar a virtudes o a defectos humanos. La fábula, recuerden bien esto, no fue creada para niños al principio. La fábula fue creada como consejos para reyes, para grandes señores, es decir, tenía como objetivo a un público adulto. Con el tiempo, ya los niños pudieron también hacerse de las fábulas. Habremos escogido El perro y su reflejo, una fábula de Esopo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar el río. Y al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Bueno, esto es un fragmento y tú entenderás que al abrir el hocico el perro para quitarle el hueso al perro del reflejo, este soltó el hueso real y se hundió en las aguas del río. Y la moraleja es aquí que muchas veces, por ambicionar lo que otro tiene, perdemos lo que nosotros ya tenemos. A continuación tenemos la parábola. La parábola es un relato breve que comprende una enseñanza religiosa que se debe interpretar. Generalmente la parábola aparece en la Biblia. Por ejemplo, este relato muy conocido de El hijo pródigo, donde un muchacho no le pide a su papá la parte de su herencia. Habiendo dos hijos, el papá reparte por igual la herencia y este hijo menor lo gasta todo, lo vende y con el dinero obtenido se va de viaje y la pasa de fiesta en fiesta con muchos amigos hasta que se queda sin dinero.
Ya sin dinero y de hambre en el extranjero, intenta sobrevivir y termina como criador de cerdos. Ya de criador de cerdos, le pagaban muy mal y él veía que hasta los cerdos comían mejor que él. Intentó robarle el alimento a los cerdos y al verse tan humillado, él pensó, ¿no?, de cuánta gente en la casa de su padre, cuántos criados comían mucho mejor que él, y decidió buscar a su papá y arrepentirse. Y aquí viene este fragmento. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Por más que el muchacho vino arrepentido en esta historia, el padre, como todo progenitor, lo ama y perdona su pecado. En esta historia se ve la misericordia del padre y se ve también las consecuencias ante un acto tan despilfarrador como ocurrió con el hijo. Y nos da como una enseñanza que se interpreta que así como este padre mortal perdonó a su hijo, así y más Dios nos perdonará cuando volvamos arrepentidos a sus pies. Entonces, como vemos, aparenta ser una historia, un cuentito más, pero la parábola tiene siempre un trasfondo religioso. Por último, tenemos la tradición. La tradición es un relato breve y ameno de algún suceso de un personaje histórico. Estos se van a presentar como anécdotas que obviamente la historia oficial no ha recogido. La historia prefiere contar hechos concretos y la tradición se basa en comentarios, en rumores y sobre todo en pasajes de la vida personal de los grandes héroes o de los personajes representativos en un hecho histórico. Tenemos una tradición muy conocida de Ricardo Palma, el Inca ajedrecista. Aquí en la imagen vemos a un español, uno de los conquistadores, y al Inca Atahualpa. Todos conocemos en la historia del Perú oficial que Atahualpa después de ser capturado, en un juicio es acusado de haber matado a su hermano Huáscar, de ser mujeriego, de adorar a dioses falsos, y lo condenan a muerte. Pero esta tradición nos da una razón diferente de por qué es condenado Atahualpa a muerte. En este fragmento dice lo siguiente, ¿no? El Inca Atahualpa, ya en prisión, todas las tardes tomaba asiento junto a Hernández de Soto, o Hernando de Soto, su amigo y amparador, sin dar señales de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las piezas. Pero una tarde, en las jugadas finales de una partida que disputaban Riquelme y Soto, hizo ademán este último, o sea Soto, de movilizar el caballo, y Atahualpa, tocándolo ligeramente en el brazo, le dijo en voz baja: No, capitán, no, el castillo, o sea, que mueva la torre. Hernando de Soto le hace caso, mueve la torre y en pocos minutos le gana a este tal Riquelme en un jaque mate. A partir de ese momento, Soto y Atahualpa, dice la historia, jugaban innumerables tardes el ajedrez. Y cuando otros españoles querían jugar con Atahualpa, Atahualpa se excusaba diciendo: es que usted juega mucho, yo juego muy poquito. El propio Riquelme retó a Atahualpa y Atahualpa tampoco lo aceptó, pero había perdido tanto dinero Riquelme jugando con Hernando de Soto que no perdonaría este entrometimiento del Inca. Y cuando Atahualpa es llevado a juicio y es condenado a muerte, la votación queda 13 a favor de la muerte de Atahualpa contra 11 que querían perdonarle la vida. Y el voto número 13 fue el de Riquelme. Se dice que incluso luego de que fue condenado a muerte Atahualpa, Riquelme pasa por su lado y le dice al Inca: jaque mate. Bueno, esto, por ejemplo, es un relato, una tradición, una anécdota.
Esto no aparece en los libros de historia, pero se basa en narraciones que supuestamente testigos contaron y fue pasando de generación en generación. Bien, esto es todo por hoy. Espero que haya podido comprender la clase. Cualquier otro detalle se va a ampliar en nuestra sesión virtual. Y cualquier duda que tenga, ya sabes, puede preguntar al profesor por las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.